Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al verlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos y hermanas. Saludos. Feliz domingo, día del Señor, día en que Cristo venció la muerte. Hoy celebramos el 18º domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo A, día 2 de agosto del año 2026. Como cada domingo tenemos una frase. La frase de hoy es comida gratis. Comida gratis. Y en base a la liturgia que hoy nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia Católica, vamos a dar inicio a nuestra reflexión y vamos a orar con dicha liturgia. Queridos hermanos y hermanas, el tema de la liturgia de hoy es el de la providencia divina y la confianza que debe tener el cristiano de que Dios, que es Padre, y Padre infinito misericordioso, infinitamente misericordioso, se ocupa de todas nuestras necesidades. Oigan esto, se ocupa de todas nuestras necesidades, tanto espiritual como materiales. Espirituales como materiales. Por consiguiente, hermanos y hermanas, el cristiano que confía en Dios sabe que nada le faltará, puesto que Dios Padre se ocupa de cada una de sus criaturas, se ocupa de los lirios del campo, de las aves del cielo, y más aún, se ocupa de cada uno de nosotros, sus criaturas, que como Él mismo nos dice, en Mateo capítulo 6, versículo 28, valemos más, mucho más, que las flores y los lirios del campo. Por eso nos dice en otro texto bíblico: ocúpense de mis cosas, que yo me ocuparé de ustedes, de las suyas. Y ahí que tenemos que tener la plena confianza de que si confiamos en Él, en ese Padre infinitamente misericordioso, en el tiempo de Él que es perfecto, llegará lo que nosotros necesitamos y pedimos.
Uno de los milagros más reconocidos de Jesús fue este que acabamos de leer en el Evangelio, el de la multiplicación de los panes y los peces. Comida multiplicada y gratis. Comida multiplicada y gratis. Y es interesante al leer el texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, verso del 13 al 21, descubrir algunos detalles que rodearon este impresionante milagro. Lo primero que llama la atención es el hecho de que para el momento de este acontecimiento, Jesús se acaba de enterar de la muerte de su primo, de su precursor, que era su primo San Juan Bautista, hijo de Isabel, su prima Santa Isabel, la prima de su madre. Al enterarse de la muerte de San Juan el Bautista, subió Jesús a una barca y se dirigió a un lugar solitario, dice el texto. Es decir, que en ese momento el Señor estaba de duelo y quería retirarse a solas, seguramente a orar o simplemente a recuperarse de la tristeza de este hecho, como humano que era. Fue un vil asesinato que, como Dios conocía ya de antemano, pero que como hombre verdadero que era también, le debe haber conmovido mucho. Le juro que sí, le debe de haber conmovido mucho. Así nos los recuerda el texto de Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Pero tendríamos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué llama la atención esto? Por lo que de seguidas nos cuenta el evangelista, al saber la gente que Jesús estaba allí, lo siguió por tierra, y al ver aquella muchedumbre de gente, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Eso hizo Jesús, a pesar del dolor, a pesar del luto, a pesar del dolor humano que se siente como humano. Y posteriormente les dio de comer. Es decir, que Jesús no solamente lo curó, sino también que le dio de comer. Es decir, que Jesús se olvida de lo que inicialmente iba a hacer, a retirarse a solas, a orar, a recuperarse de ese acontecimiento, porque fue una vil muerte que tuvo su primo. Se olvida de su retiro en soledad y se somete a la solicitud de una muchedumbre hambrienta de pan material y de pan espiritual. Y nosotros, ¿qué debemos? Nosotros que debemos ser imitadores de Cristo, preguntémonos, ¿actuamos así con relación a las necesidades de los demás, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, hasta de nuestros transeúntes que no conocemos, de los que necesitan? Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve desnudo y no me vistieron, tuve en la casa y en el hospital y no me visitaron, tuve de forastero y no me alojaron. Señor, ¿cuándo lo vi? Nunca te vimos. Cuando no lo hicieron con uno de esos mis pequeños, no lo hicieron, tampoco lo hicieron conmigo. Y si lo hicieron conmigo. Otras preguntas que tenemos que hacer es, ¿qué necesidades van primero? ¿Las nuestras o las de los demás? Hay mucha gente que dice primero yo, segundo yo, después yo y siempre yo.
con ese egocentrismo impedernido. Amar al prójimo como a ti mismo, pero amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Se reducen los 10 mandamientos. ¿Cómo respondemos a quien nos necesita para que le demos una palabra de aliento en un momento determinado que la necesite, una atención porque está enfermo o simplemente porque tiene hambre de un trozo de pan? Hacemos como Jesús, olvidarnos de nuestras tristezas y preocupaciones personales para atender a otros, aún dentro de nuestra propia tristeza o preocupaciones. Realmente tengo que darle de testimonio que uno, como sacerdote, como diácono, como religioso, religiosa, mucha gente viene a nosotros con problemas semanal, te llaman, quiero una cita con usted, uno se sienta y uno lo escucha como si uno no tuviera un solo grano de mostaza de problema. Porque para eso Dios nos ha elegido, para dar palabras de aliento, de consuelo, a la luz del Espíritu Santo. Por eso, hermanos y hermanas, esto es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros como cristianos. Usted no tiene que ser sacerdote, usted no tiene que ser monja, usted no tiene que ser obispo, usted no tiene que ser diácono, usted no tiene que ser animador de asamblea. Usted como padre, como amigo, como compañero, compañera, como amiga de una persona, usted le pide a Dios que le dé palabras de conocimiento para atender a muchos. Muchas veces solamente necesitan que les escuchen y con eso se desahogan y necesitan. Y quizá usted con más problemas que esa persona, o está pasando su familia por situaciones peores que la que le están contando y el mundo se le está viniendo arriba a esa persona, pero es su problema. Entonces tenemos nosotros que olvidarnos de nosotros mismos en esos momentos para atender a las necesidades de los demás. Otro detalle que llama la atención de este milagro multiplicador de comida es el hecho de que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿cuánta comida tienen? Son solo 5 panes y 2 peces y 2 pescados. Le contestaron los discípulos. La muchedumbre era grande, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Si tomamos en cuenta que a Jesús lo seguían muchas más mujeres que hombres, probablemente el total podía haber sido unas 15,000 personas. Y creo que en estos tiempos hay más mujeres en la iglesia que hombres. Niños cuando están pequeños, pero después se cumplen ya 10. Mami, yo no voy para la iglesia, eso es muy aburrido. Y lo dejamos en la computadora, lo dejamos con la tableta, lo dejamos con alguien. A Jesús tenemos que seguirlo en familia desde el principio de la creación de la iglesia. Dice, y todos se bautizaban en familias. Entonces, ¿cómo podían los discípulos preocupados por el gentío seguir las indicaciones del Señor que les dice, del gran Mesías? Denles ustedes de comer. ¿Cómo podían los discípulos preocupados por el gentío seguir las instrucciones del Señor que le decía y le decía en ese momento, que les dice, denles ustedes de comer?
Pero sucedió que sí pudieron cumplir esta instrucción, pues el acto seguido, Jesús efectúa el milagro de los 5 panes y 2 peces. Iban saliendo muchísimos panes y pescados, tantos que al final, después de haber comido todos, se recogieron 12 cestas, 12 canastas de sobra entre panes y pescados. La cifra que pone el Evangelio dan una idea de la espectacularidad del milagro. Pero este milagro fue nada en comparación con otro milagro, que este milagro anuncia la Sagrada Eucaristía, en la cual Jesús se convierte en él mismo en nuestro pan vivo, bajado del cielo, como nos habla el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 41. Él es el pan vivo bajado del cielo. En efecto, hermanos y hermanas, Jesús es nuestro pan de vida, que alimenta nuestra vida espiritual, que se da a nosotros como alimento en la hostia consagrada, cada vez que queramos recibirlo diariamente, si deseamos, o dominical, cada domingo. Dios se ocupa de nuestras necesidades materiales y de las espirituales. Espera, eso sí, que depongamos nuestros gustos y deseos para dar prioridad a los demás. Ahí tiene sentido nuestra vida cristiana. Y también espera que pongamos lo poco que tengamos, nuestros 5 panes y 2 pescados, para Él multiplicarlos para los demás, y nos da otro pan gratis que nos alimenta en el camino de la vida eterna, la Sagrada Comunión. Que tú, hermano que me escucha, hermana que me escucha, ponga en las manos de Dios esos 5 panes y esos 2 pescados, para que Él lo multiplique y podamos compartirlo con todos los necesitados que estén en nuestro entorno. Pídale a Dios esa gracia, esa oportunidad, porque dice la palabra de Dios y la oración de San Francisco: no busques ser servido, sino servir. Y el mismo Dios dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y San Pablo VI lo dijo de otra forma: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Sirve para vivir. Vive para servir. Y sírvele a todo el que te necesite. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, su diácono Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta meditación. Si te gustó esta meditación, dale like, dale a me gusta, suscríbete a este canal, y así y cada domingo te estará llegando un mensaje similar, mensaje de salvación y de liberación. Recuerda que si los comparte con tus contactos, estarás contribuyendo a la evangelización y a la conversión de un pecador. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado, y será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos. Prepárate para ir a la fiesta, a la Santa Misa. Los domingos es día de precepto. Prepárate y deja todo lo que estás haciendo, menos a tu enfermo, menos a tus niños solos, y ve a tu iglesia. Y si no puedes,
pide a un ministro que te lleve la comunión a tu casa. Nos preparamos para la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre y permanezca para siempre entre usted, toda su familia y todo su entorno y en su trabajo. Pero que esa bendición sea una bendición de sanación, de liberación, llena de amor, para que los comparta. Que así sea. Multitud hambrienta, tarde que oscurece, el corazón del maestro se estremece, los discípulos temen no tener más que panes y peces.